Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que entre todos conozcamos mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en su materia tanto de docencia, de investigación como de transferencia de conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, como es qué es y qué hace un lingüista, ¿no? Y para eso hemos llamado a la profesora Amaya Mendicochea. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fidel, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Amaya, por aceptar nuestra invitación a Conociendo la UAM, y permíteme que te presente a la audiencia brevemente, porque los currículums de profesionales como tú pues son muy amplios, pero simplemente decirles que Amaya Mendicochea Pelayo es profesora e investigadora del Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, hoy nos gustaría, Amaya, pues conocer esa profesión, por decirlo de alguna manera, de lo que es ser lingüista. ¿Nos podrías decir qué es y qué hace un lingüista? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Fidel, por invitarme a participar en estas sesiones. Creo que es muy importante que todos conozcamos lo que se hace en el campus de la UAM y, bueno, pues también eso evita ciertos prejuicios que puede haber sobre ciertas disciplinas y un mejor entendimiento entre todos. Y en el caso de la lingüística me parece absolutamente necesario que sepamos un poquito más a qué se dedica un lingüista, ¿no? Hay como dos acepciones de lo que es un lingüista. Una, digamos, es una acepción más popular, que es alguien que habla muchas lenguas, y la otra es la más científica, digamos, alguien que estudia el lenguaje. Hay que empezar diciendo que todos los seres humanos somos expertos en al menos una lengua, nuestra lengua materna. Y esto es con independencia de si somos mejores o peores oradores, si tenemos más o menos vocabulario activo, de cómo pronunciamos, etc. Se puede ser lingüista y hablar una sola lengua. Este es el único requisito y es un requisito que todos cumplimos. Ahora bien, muchos lingüistas hablamos más de una lengua. Es difícil ser lingüista y no amar las lenguas y no obtener, digamos, cierta satisfacción, placer en hablar y entender lenguas que no son las nuestras. En realidad, eh, si lo piensas, es una especie de superpoder. O sea, si a mí me preguntaran ¿cuál sería tu superpoder favorito? Pues yo no pensaría pues, volar o ser invisible. Yo te diría hablar todas las lenguas del mundo. Eso me parecería maravilloso. Bien, en este sentido sí que quiero establecer un poco la diferencia entre la lingüística y la filología. A ver, yo soy licenciada en Filología Inglesa. Me has presentado como profesora del Departamento de Filología Inglesa. A ver, Filología Inglesa ya no se puede estudiar. Ahora estudiamos una cosa que se llama Estudios Ingleses, que es absolutamente lo mismo que Filología Inglesa, pero le hemos quitado el nombre. ¿Y por qué le hemos quitado el nombre? Bueno, pues es un nombre que no es, digamos, sexy, que no atrae. Y no atrae porque se asocia, digamos, al estudio de biblioteca, al estudio de lo que es filología, que en realidad es una palabra muy bonita, significa el amor a la palabra, el interés por la palabra, pero es el estudio, digamos, de las lenguas en relación a la literatura, en relación a las culturas, muy ligado al texto. Y aunque es cierto que podemos estudiar las lenguas en relación a los elementos culturales, literarios y desde un punto de vista diacrónico, sincrónico, como queramos, muy ligado al texto, cuando también podemos estudiar las lenguas por sí mismas. Y ese estudio de las lenguas por sí mismas o del lenguaje es lo que es realmente la lingüística. Entonces, lingüista es una palabra que tiene un sentido, digamos, más restringido que filólogo, porque se centra en el estudio de la lengua y no de la literatura o de la cultura, pero también es más amplio y este es el sentido que me interesa. Es el estudio del lenguaje como la capacidad o habilidad exclusivamente humana que se manifiesta a través de las lenguas particulares. El lenguaje es un sistema cognitivo, es un sistema de conocimiento. La gente no habla lenguaje, la gente habla lenguas. Y
En estos momentos en el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas. La mayoría tienen muy pocos hablantes. Alrededor del 90% de las lenguas se van a extinguir en las próximas décadas, lo cual, dependiendo del punto de vista, es un problema o no. Las lenguas son elementos muy complejos, porque son, por una parte, un reflejo de esta capacidad humana, que es universal, de tener un lenguaje, y por otra parte son productos culturales que se han desarrollado por grupos humanos, que han ido evolucionando, que han ido cambiando, que se han ido adaptando. Son una mezcla de naturaleza y cultura, de nature and nurture, que se dice. ¿Se podría considerar la lingüística como una ciencia? Porque siempre estamos hablando, cuando hablamos de ciencia, parece que a veces las humanidades se nos quedan un poquito atrás. ¿Podríamos entenderla como una ciencia? Bueno, esa es muy buena pregunta y no es una pregunta de fácil respuesta. Hay un lingüista amigo, José Luis Mendívil, que define a la lingüística como la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. La más científica de las humanidades porque estudia el lenguaje, que se puede estudiar, entre otras cosas, como un objeto natural, biológico, como una especie de órgano mental. Y la más humana de las ciencias porque se centra en una propiedad que es esencialmente humana, que es el lenguaje, es una propiedad del Homo sapiens. Entonces, la lingüística se encuentra, digamos, en una intersección algo incómoda, ¿no?, entre lo que podríamos denominar las dos culturas del saber, y quizá de ahí me viene mi afición por los trabajos interdisciplinares. Déjame que explique un poquito estos dos conceptos porque podrían resultar un poco raros, ¿no? Primero, esta cuestión del lenguaje como objeto de estudio. Solo podemos definir la lingüística como una ciencia si podemos acotar o definir el objeto de estudio. Pero lo cierto es que no tenemos ni idea de lo que es el lenguaje. O sea, no sabemos lo que son las lenguas, más o menos, pero no sabemos mucho de lo que es el lenguaje. Los lingüistas no estudiamos el lenguaje, estudiamos las cosas que podemos estudiar. Y las cosas que podemos estudiar son las gramáticas, los sonidos, las variedades lingüísticas, el cambio lingüístico, la adquisición, el aprendizaje de las lenguas. Solo si el lenguaje existe como un objeto físico natural, de alguna manera codificado en el cerebro, una especie de órgano mental, entonces la lingüística es una ciencia. Y de hecho hay una corriente dentro de la lingüística, la biolingüística, que considera que un fonema, por ejemplo, es tan real como puede ser una proteína. Lo que ocurre es que necesitamos un nivel más alto de abstracción. Y luego esta cuestión de que es una propiedad esencialmente humana. Creo que eso también es importante decirlo, ¿no?, y resaltarlo, porque parece algo que es indiscutible, obvio, y en realidad, si lo piensas un poco, piensa en la enorme ventaja biológica que nos da a los seres humanos, que nos proporciona a los seres humanos tener un lenguaje, ¿no? Porque tenemos lenguaje, podemos estar haciendo esto tú y yo hoy, tener un debate, una entrevista, podemos soñar, podemos imaginar, podemos recordar, podemos escribir poesía, podemos escribir un texto académico, también podemos mentir, también podemos persuadir, convencer, seducir. Antes te decía que era un superpoder y para mí sería un superpoder hablar todas las lenguas del mundo, pero hablar una sola lengua es también un superpoder. Si tú le preguntas le pudieras preguntar a una hormiga, a un gato o a un perro, ¿qué superpoder te gustaría tener? Seguramente te dirían la capacidad para hablar, para expresarse. Has estado hablando, Amaya, también del concepto de la interdisciplinaridad. Yo creo que un tema, bueno, que está totalmente en boga en casi todas las áreas del conocimiento, pero por el conocimiento, que no es mucho el que yo tengo concretamente de este área, pero cada vez que hablo con vosotros, los lingüistas, cada vez me habláis más de la importancia de la lingüística en campos para algunas personas inimaginables. ¿Nos podrías contar algunos ejemplos? Sí, te puedo contar muchísimos ejemplos, ¿no? A ver, yo creo que, por ejemplo, te decía antes que no sabremos lo que es el lenguaje hasta que no sepamos más sobre el cerebro. En ese sentido, creo que la colaboración entre neurólogos, psicólogos y lingüistas es absolutamente necesaria.
por ejemplo, para los procesos de adquisición de las lenguas. Si lo piensas también, es algo casi milagroso, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo que nos permite en los primeros años de nuestra vida, cuando ni siquiera sabemos atarnos los zapatos, cuando antes los niños ataban los zapatos, ahora ya no se los atan, los tienen de velcro, adquirir un sistema cognitivo tan complejo como el que se refleja en el uso de la lengua? O sea, realmente algunos lo consideran el problema fundamental de la lingüística, el problema de la adquisición, ¿no? Podemos hablar de adquisición, pero también podemos hablar de lo contrario, de la pérdida del lenguaje. Se puede perder el lenguaje de forma súbita porque uno ha tenido un accidente, un ictus, un accidente de coche, en fin, todo tipo de desgracias, pero también hay procesos paulatinos de deterioro cognitivo. Y yo tengo un familiar muy cercano, bueno, mi madre en concreto, que sufre la enfermedad de Alzheimer y ya está en una fase bastante de moderada avanzada, y observo cómo va paulatinamente perdiendo el lenguaje. Y no lo hace de una forma aleatoria, lo hace de una forma, digamos que si yo tuviera la suficiente distancia emocional, me encantaría estudiar, ¿no? O sea, por una parte, pues utiliza genéricos como cosas, sitios, o sea, las nubes son cosas blancas. Para referirse al cielo utiliza cosas que están arriba, ¿no? El techo, el cielo. Los adjetivos, o sea, la gramática la tiene en su sitio, pero no es capaz de acceder al adjetivo correcto. O sea, algo oscuro puede ser algo húmedo, por ejemplo, ¿no? O sea, que son patrones que nos están revelando algo de cómo está el lenguaje, digamos, almacenado en el cerebro, y que a su vez también nos pueden informar sobre procesos, digamos, de diagnóstico de enfermedades de este tipo. Y luego, claro, el gran campo de colaboración en estos momentos de interdisciplinariedad es el de la informática y la lingüística. Hemos avanzado muchísimo en traducción automática, hemos avanzado en el uso de asistentes virtuales como Siri, como Alexa, que ya son capaces de tener un cierto tipo de conversación. Bueno, es más bien en formato pregunta-respuesta, pero bueno, se va asemejando. Además, ya también se les han incorporado, digamos, sentimientos, de modo que pueden identificar si alguien está siendo grosero o amable, etcétera. Toda la cuestión que tiene que ver con la voz es una cuestión en la que los lingüistas también tenemos mucho que decir. El futuro de la siguiente era de la robotización, la automatización, está en la voz. La comprensión lectora, la comprensión de textos, ahí también se ha avanzado bastante, ¿no? Pero bueno, son avances que dependen sobre todo de avances en redes neuronales, modelos de lenguaje, sobre todo en la disponibilidad de cantidades ingentes de datos, de lo que los lingüistas llamamos corpus o corpora, que nos proporciona hoy en día Internet. De todas maneras, a ver, esto es muy complejo, o sea, el lenguaje es muy complejo. Si yo te dijera, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que yo estoy estudiando es lo que llamamos resolución de anáfora. Suena muy raro, pero no es tan raro. Es cuando hay un pronombre, ¿cuál es su referente? Entonces, si yo te digo algo así como Juan miró a Pedro cuando él abrió la puerta, ¿quién dirías que es él? Juan. Juan, pero podría ser Pedro, ¿no? Sí. Juan miró al perro cuando le abrió la puerta. ¿Quién abre la puerta? Podría ser el perro incluso, como lo has dicho. Pero vamos a decir que Juan. Pero Juan, en ese caso, estamos utilizando, digamos, datos del contexto, ¿no? Que nos están informando. Entonces, fíjate todas las cosas que hacemos cuando estamos hablando. En realidad, estamos accediendo a palabras o morfemas en nuestro léxico mental. Las estamos agrupando. No las agrupamos una detrás de otras, las agrupamos, creo que casi todos los lingüistas estamos de acuerdo en que de una forma jerárquica. No es una lengua no es una concatenación de palabras, sino que tiene una estructura jerárquica interna, ¿no? Y uno de nuestros
digamos, tareas es descubrir esos mecanismos de agrupación. A la vez estamos rellenando huecos, resolviendo ambigüedades, evitando redundancias. Estamos echando mano del contexto, estamos echando mano de nuestro conocimiento del mundo. Nosotros sabemos que los perros no abren puertas, ¿no? Entonces eso nos permite interpretar. Somos también conscientes del tono del enunciado y estamos haciendo todo esto con una función. Puede ser, pues en este caso, para comunicar, pero también puede ser para impresionar o para insultar o por hacer una gracia, ¿no? Y todo esto lo estamos haciendo de forma automática. Constantemente estamos produciendo e interpretando oraciones que nunca hemos oído antes en muchos de los casos, porque esta es una de las propiedades fundamentales del lenguaje, su creatividad. O sea, con un conjunto de elementos y mecanismos finitos podemos producir una serie infinita de oraciones. Esta es la propiedad de la infinitud discreta, que es una de las propiedades del sistema computacional, digamos, que subyace al lenguaje. Y lo cierto es que no sabemos cómo hacemos todo esto. O sea, no sabemos cómo nuestra mente hace esto de forma tácita, automática y tan rapidísimamente como para suponer que una máquina lo puede reproducir. En otros capítulos de Conociendo la UAM ya hemos hablado de temas de inteligencia artificial con nuestros compañeros, profesores investigadores de la Escuela Politécnica Superior, por ejemplo. Y bueno, ellos defienden que siempre las máquinas podrán automatizar casi todos los procesos que sean automáticos, de alguna forma automatizables, pero siempre hablan del componente humano. Yo creo que has dejado bastante claro que el componente humano tiene que estar presente, y los lingüistas en este caso, pero tendremos las personas a cabida en todo esto de la automatización, ¿no? ¿Tú crees que las máquinas llegarán a poder llegar a captar el sentimiento del lenguaje en algún momento? A ver, con que captaran el sentido del lenguaje ya me conformaría, pero lo cierto es que, por ejemplo, en todos estos experimentos y todo lo que se ha avanzado en la comprensión lectora, la conclusión a la que se llega es que efectivamente puedes entrenar a una máquina para que procese y dé la respuesta correcta sobre textos que ha leído. Esto lo haces dándole a la máquina trillones de datos, o sea, y esa no es la forma en la que nosotros aprendemos el lenguaje. Para un niño le basta estar en un contexto en el que se habla una lengua y que él pueda producir para aprender el lenguaje. No necesita estas cantidades ingentes de datos. De todas maneras, la pregunta es muy relevante, porque si consideramos que el lenguaje es lo más distintivamente humano, o sea, lo que es más propio del Homo sapiens, o sea, y en mi caso, que yo me dedico a la gramática, a la sintaxis, considero que esa propiedad es fundamentalmente una propiedad gramatical, es el sistema computacional que nos permite agrupar las unidades léxicas, lo que nos da un lenguaje. Si consideramos que las máquinas pueden hacer eso, entonces ¿son las máquinas humanas? O sea, si adquieren una propiedad tan fundamentalmente humana, nos tendríamos que preguntar si las máquinas son humanas. Ahí ya entramos en otros terrenos, en terrenos más que tienen que ver con la filosofía, etcétera. Pero bueno, enfatiza un poco lo que te estoy diciendo, que avanzamos hacia un mundo absolutamente interdisciplinar y que los grandes problemas sociales y científicos solo se van a poder abordar desde distintos campos. Me gustaría, Maya, cambiar un poquito dentro de la lingüística, pero seguir avanzando con nuevos temas. A veces se ha surgido en conversaciones parecidas a esta sobre el tema del sexismo y el lenguaje. Y sé que es un tema que tú vienes también trabajando y me gustaría preguntarte sobre la importancia, ¿no?, que tiene el uso en el debate actual, ¿no?, de cómo el sexismo en el lenguaje, si podemos en algún caso, pues esto, cuando hablamos por ejemplo de los profesores en vez del profesorado o los estudiantes, ¿cuál es tu posición y tu visión desde el punto de vista de la lingüística? A ver, déjame empezar diciendo que el lenguaje es algo que es tan cercano a nuestra vida diaria, es un componente tan esencial de nuestra humanidad, ¿no?, de lo que hacemos todos los días, que todo el mundo se siente legitimado para opinar sobre ello. De hecho, yo tengo un proyecto de innovación docente con mis estudiantes
que es una cuenta de Twitter que se llama Languam, en la que les pedí que pusieran ahí todo lo que encuentren en los medios de comunicación, en las redes sobre el lenguaje, y se quedaron, siempre me dicen lo mismo, o sea, no sabíamos que estaba tan presente las cuestiones lingüísticas en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que se comunica a través de los medios de comunicación. Porque el lenguaje es algo tan cercano, pues raramente se consulta a los expertos, porque todos tenemos una opinión. O sea, no opinamos sobre la última terapia para tratar los ictus, pero sobre el lenguaje todos opinamos. Y cuando se consulta a los expertos, pues no siempre gusta la respuesta que dan. Pues me estoy acordando, por ejemplo, de la consulta que ha hecho el Gobierno a la RAE sobre la modificación de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, para dotarla de un lenguaje más inclusivo. La respuesta de la RAE ha sido: está bien como está. Y eso, pues, digamos que no a todo el mundo le ha gustado. El debate sobre el sexismo en el lenguaje es un debate de estos polarizadores, digamos, en el que hay dos posiciones muy contrarias y en vez de acercarse, el debate lo que hace es que cada posición se enroque más en su visión, ¿no? O sea, por una parte, los que consideran que en este caso es el uso del masculino genérico en los profesores, etcétera, invisibiliza a las mujeres y que, por lo tanto, necesitamos otros recursos lingüísticos que las visibilicen, como es el desdoblamiento, los profesores y las profesoras, o términos neutralizadores del tipo el profesorado. Y, por otra parte, la opinión general de los gramáticos es que el lenguaje no es sexista. El lenguaje, en concreto el español, tiene un género gramatical que distingue entre masculino y femenino, pero que es asimétrico. El femenino se refiere solo a las mujeres, de manera que si digo hay que escuchar a las niñas, sabemos que estamos hablando de niñas femenino, mientras que el masculino es un término no marcado, es neutral. Si decimos hay que escuchar a los niños en un contexto neutro, eso incluiría tanto a los niños como a las niñas. Entonces, bueno, pues por una parte hay que saber qué función tiene el género. El género, no todas las lenguas tienen género. El inglés no tiene género, el español tiene 2 géneros que se marcan de forma simétrica, el alemán tiene 3, hay otras lenguas que tienen decenas de géneros. El género es un concepto gramatical que hay que separar de lo que es el género como constructo cultural o del sexo como algo biológico, ¿no? De hecho, cuando no hablamos de seres sexuados, decimos la mesa, el libro, y nadie está pensando en un libro masculino o una mesa femenina. Entonces, bueno, pues ¿para qué sirve el género? Pues es una forma de clasificar los sustantivos y las lenguas que lo tienen les sirve para establecer dependencias, de modo que si estamos hablando del libro y la película y yo te digo, pues me la recomendaron, sabes perfectamente que estoy hablando de la película y no del libro. Pero si te digo en inglés, eso no lo podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, o sea, desde un punto de vista puramente lingüístico, tanto el desdoblamiento como la neutralización son problemáticos. Hacen, digamos, el discurso más farragoso, es difícil mantenerlo, o sea, puedes empezar, queridos compañeros, queridas compañeras, pero luego es muy difícil mantenerlo en el resto del mensaje. Y los términos neutralizadores, pues no siempre los puedes utilizar. Puedes hablar de los estudiantes, el estudiantado en general, pero si dices ayer el estudiantado me pidió que atrasara el examen, y estoy hablando de mis estudiantes, hombres y mujeres, pues ahí no funciona, ¿no? No va a funcionar siempre. Entonces, bueno, por una parte tenemos esos problemas. Por otra parte, es cierto que el lenguaje puede ser un motor de cambio social, de rebatir prejuicios, y no hay que negarle esa función, eso es importante. Me parece importante establecer un término medio, utilizar masculino y femenino cuando se pueda, no estigmatizar a quien no lo hace, porque creo que eso no debe reflejar lo que es una actitud sexista en el lenguaje. Y bueno, pues en lo posible, pues ser lo más visibilizador posible
sin forzar demasiado el lenguaje. Amaya, yo creo que estás dejándonos muy claro la importancia que tiene un lingüista ahora en nuestros días y la lingüística en nuestro día, no de ahora, porque de siempre ha sido muy importante la utilidad de todas las humanidades. Me gustaría que pensáramos a lo mejor que nos están viendo instituciones, organizaciones, empresas también, y que muchas veces tienen dudas en cómo colaborar con la universidad también, en cómo poder trabajar. Para ti también ha sido muy importante en tu carrera la transferencia de conocimiento, ¿no?, a la sociedad, y yo creo que podríamos hacer un llamamiento, ¿no?, a todas esas organizaciones que quieren atar bien sus términos, escribir bien las recomendaciones que hacen en sus compañías, en sus instituciones, pues que vengan, ¿no?, que vengan a la Universidad Autónoma de Madrid y que nos pregunten, que a lo mejor podemos colaborar con ellos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hombre, desde la lingüística se puede transferir muchísimo, ¿no? O sea, realmente creo que cuanto más conscientes seamos del poder del lenguaje, mejor seremos como sociedad. O sea, y hoy en día con las redes sociales, desde luego lo estamos viendo, o sea, todo el asunto de las fake news, todo el uso del lenguaje durante la pandemia ha sido muy interesante también. Me da pena que ha llamado más la atención si se debía decir el COVID o la COVID, otra vez el género. Eso es una cuestión casi irrelevante, pero el uso de metáforas del tipo derrotar al enemigo, etcétera, pues hay lingüistas que han estado un poco estudiando también este discurso, el mismo término nueva normalidad, ¿no? ¿Qué es una nueva normalidad? Porque lo normal no puede ser nuevo. Entonces, vamos a tratar como normal lo que no es. Esta es la nueva normalidad. O sea que hay el lingüista puede colaborar en todas las cuestiones de discurso, de escritura, por supuesto. Muchos estudiantes míos, yo me dedico a la sintaxis, soy sintaxista, lo que me interesa es estos mecanismos que nos permiten, digamos, construir el lenguaje. Y los sintaxistas, cada vez más, los que se doctoran, acaban trabajando en Google, en Microsoft, en las grandes corporaciones informáticas, ¿no? Y creo que a veces es una pena que no se conozca lo que realmente se hace, porque el lingüista puede aportar en muchísimos campos. Por supuesto, estos son los que mejor conozco porque son los más, digamos, cercanos a mi disciplina, que es la sintaxis. Pero los semantistas también, los que se dedican al análisis del discurso, también trabajan bastante en cuestiones de procesamiento del lenguaje, en informática, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que el campo es muy amplio. No nos hemos metido para nada en todo lo que tiene que ver la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Ahí también nuestro expertise, digamos, es importante, ¿no? Los programas bilingües, cómo se aprenden las lenguas, cómo se aprende una segunda lengua, que es muy distinto a cómo se aprende una primera lengua. En fin, hay múltiples campos en los que la lingüística y un lingüista puede aportar. Yo creo que queda clarísimo que la lingüística, de la forma que nos lo has contado hoy, pues yo creo que queda como para todos los estudiantes que estén haciendo la EBAU y tienen que bueno, tomar una decisión, pues que no olviden que estudiar esto es muy interesante, y para todas las organizaciones que les interesen estos temas, que sepan que la Universidad Autónoma de Madrid, desde su Facultad de Filosofía y Letras, está abierta, ¿no?, a colaborar con terceros, y para que este conocimiento que se genera desde la ciencia pública podamos realmente que llegue a la sociedad. Muchísimas gracias a Amaya Mendicoechea, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, por el tiempo que nos has dedicado esta tarde, y te doy la última palabra para que cierres esta conversación como mejor consideres. Bueno, pues muchísimas gracias, Fidel. La verdad es que ha sido un placer. Yo creo que a todos nos gusta hablar de nuestra disciplina, quizá también porque pasamos mucho tiempo haciendo otras cosas que no son las propiamente para las que nos hemos formado. Y bueno, pues espero que os haya interesado a todos, y por supuesto encantada de ampliar información cuando queráis. Muchas gracias.